Hola, buenos días. Compartiendo en nuestro día 4 este precioso tema que es compartiendo el Evangelio a nuestros amigos. El día de hoy quisiera profundizar un poco en el capítulo 5 del libro de Efesios, cuando nos dice en el versículo del 1 al 2, prácticamente nos está invitando a olvidar la oscuridad en la que hemos venido, a tener vida en el Espíritu, es decir, caminando en amor. El versículo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues, dice aquí Pablo, concluye con una idea donde él describe cómo los cristianos deberíamos de relacionarnos unos con otros. Cuando dice sed imitadores de Dios, la idea es simple: debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. No podemos contentarnos al compararnos entre los hombres. Debemos poner atención a la idea que Pablo nos presenta aquí: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice en 1 de Pedro 1:15-16. Es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores vienen a la iglesia cuando Jesús es presentado únicamente como un ejemplo de conducta. No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús, pero una vez hechos salvos, su ejemplo es significativo para nosotros y no es más que nuestro ejemplo, pero Él es también un ejemplo. Como hijos amados, dice este versículo, los hijos son imitadores naturales. Por lo regular hacen lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza como hijos de Dios, le imitaremos. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. ¿Para qué somos enviados al mundo? No es para tener a los hombres con la mente en Dios, quienes tienen la ansiedad de olvidar. Si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter reflejado en el nuestro. Andad en amor como también Cristo nos amó, dice. Como en todas las cosas Jesús es nuestro ejemplo de la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debemos demostrar el mismo tipo de amor. Ofrenda y sacrificio, dice. Jesús dándose a sí mismo fue obviamente un sacrificio para agradar al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable como olor fragante mientras nos damos en amor por otros. A menudo pensamos que podemos dar nuestra vida de formas dramáticas para mostrar nuestro amor por otros, pero Dios nos llama a dar nuestra vida poco a poco, en pequeñas denominaciones en lugar de grandes pagos, pero es el dar nuestra vida. En el versículo del 3 al 4, siempre en el capítulo 5, nos dice sobre un contraste al andar en amor, conducta no apta para el cristiano. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni aun se nombre entre vosotros, dice Pablo. Agrupa estas ideas de pecado sexual, de inmoralidad, indicando que nada de esto conviene a santos y que ni siquiera debería de ser nombrado entre nosotros, el pueblo de Dios. Pablo utiliza una lista comprensiva de pecados sexuales, como lo son fornicación, inmundicia, necedades, truhanerías, todas con una connotación de sentido sexual y sucio e inapropiado.
Debemos de notar el tema del ruego moral, que no es evadir estas cosas para que podamos ser unos santos, pero ser un santo ahora vivir de una manera apta para un santo. El constante ruego moral del Nuevo Testamento es sencillo: debes ser quien eres en Jesús. Esa palabrita, ¿verdad? En Jesús encierra tantas cosas. Como conviene a los santos, dice, este énfasis en pecado sexual era apropiado. La cultura de los días de Pablo, en la ciudad de Éfeso especialmente, era dado a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a santos era por mucho aprobado en la cultura. Es lo mismo que hoy. Avaricia y palabras deshonestas. Pablo incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista debido a su cercanía con el pecado sexual. El deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchas personas al pecado sexual. Pero avaricia y palabras deshonestas tienen una relevancia más allá de una relación de pecado sexual. Palabras deshonestas, el cual es facilidad de cambiar las palabras. En el contexto, la idea es la de aquel que puede convertir cualquier conversación en broma de asuntos sexuales, usualmente con doble sentido. Antes bien, acciones de gracias, dice positivamente. El cristiano debe de dar gracias por el sexo. Lo recibimos agradecidamente como un regalo y disfrutamos del sexo de una manera que glorifica a nuestro dador. El propósito de Dios al dar el sexo no es primordialmente para la rectificación individual, sino para una unión de la relación del marido con la esposa en una carne. Ciertas expresiones de la sexualidad son pecado, no porque Dios quiera privar ciertos aspectos de disfrute, sino porque obran en contra de su propósito para lo que Dios ya dejó establecido. En el capítulo siempre 5, del 5 al 7, nos habla de consecuencias de conductas que no conviene a los cristianos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe de ellos. En el versículo del 8 al 12 nos habla de pasar de la oscuridad a la luz. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en el versículo del 5 al 14 nos habla del hecho de la presencia de luz, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mas todas las cosas, cuando son expuestas por evidencia por la luz, aun las cosas hechas en secreto serán expuestas, serán manifestadas por la luz del juicio de Dios. Esta es una razón para evitar y el exponer las infructuosas obras de las tinieblas descritas en Efesios, ya que estas obras infructuosas están destinadas para ser expuestas y su día terminará. Tiene sentido para los cristianos el evitar tener obras infructuosas. Despiértate, dice, tú que duermes, y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra con nuestra resurrección en Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo citó aquello de lo cual era probablemente un coro de adoración de la iglesia primitiva para ilustrar esta verdad, en el cual podemos hablar cuando estamos dormidos, podemos escuchar cuando estamos dormidos, podemos caminar cuando estamos dormidos, podemos cantar cuando estamos dormidos y podemos pensar cuando estamos dormidos.
es una exhortación de despiértate a los cristianos. Un cristiano puede estar dormido sin saberlo, quizás a lo mejor no lo sabíamos, pues tan pronto como que nos damos cuenta que estamos dormidos, es evidencia de que ahora estamos despiertos en Cristo. El hombre que está dormido no le importa lo que pase a sus vecinos. ¿Cómo puedo cuando está dormido yo, alguno de ustedes, dice cristianos, no les importa si se salvan o pierden las almas? Es suficiente para ellos si están cómodos y pueden atender a un lugar respetable de adoración e ir con otros al cielo. Son indiferentes a todos los demás. Este es un pensamiento de Spurgeon respecto a este pasaje. El andar en luz significa el andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos el cual sea la voluntad de Dios. ¿Y de qué forma? Pues mirando con diligencia, como nos dice el versículo, aprovechando bien el tiempo, porque sí vienen días malos, y siendo entendidos del cual es la voluntad de Dios. Esto es lo que es la verdadera sabiduría, un contraste de ser insensatos. Nuestro principal entendimiento de la voluntad de Dios viene de un buen conocimiento de la sabiduría que nos da su palabra. Creo que nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy porque se me hace largo, pero vamos a seguir estudiando el día de mañana este interesante tema, como Efesios nos reta en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Bendecido día, amadas.